5 técnicas muy sencillas para recordar todo lo que lees. Te voy a traer técnicas para que apliques desde ya. Voy a intentar que sea un vídeo de 6-7 minutos y lo más importante, que te ayude a la próxima sesión de estudio para que de verdad te sientas competente en tu oposición. La primera técnica de estudio es la fragmentación, es decir, tú cuando empieces a estudiar un tema, en vez de pensar en todo lo que tiene el tema, las 15 o 20 hojas, los 6 epígrafes, los 5, olvídate, fragmentación. Dedícate a volverte un experto en únicamente un epígrafe o en un conjunto de párrafos de dicho tema y que reflexiones a lo largo de esos párrafos. Yo lo que hacía de manera tradicional era leer un tema, subrayarlo y volvérmelo a leer. Ahora, si yo me pongo a estudiar un tema, me pongo a estudiar un libro, me voy a enfocar en una hoja y no solo en la hoja, si tiene 3 párrafos, en cada uno de los párrafos. Voy a leer un párrafo, voy a acabar de leérmelo y voy a intentar decirlo con mis propias palabras. Voy a leerme el segundo párrafo y voy a preguntarme qué es lo que me ha parecido más complicado. Voy a leerme un tercer párrafo y voy a preguntarme conmigo mismo cuáles son las ideas principales. En definitiva, que haya momentos de evocación y en vez de intentar ocuparte de un tema de 20 hojas, hazte bueno en 3 párrafos. Acaba esos 3 párrafos, los siguientes 3 párrafos. Y te aseguro que es una forma mucho más sencilla de enfocarte en el estudio de una oposición. Segundo punto, te recomiendo el repaso intermitente. Hablamos de repasos y siempre ponemos la mirada en ¿cómo voy a repasar a final de semana? ¿Cómo voy a repasar a final de mes? ¿Cómo voy a repasar cuando lleve 8 temas? Espera, es que tú en el momento que estás estudiando, en la técnica anterior, que estoy estudiando 3 párrafos, ya estás olvidando. Entonces lo que te recomiendo, en vez de repasar únicamente a final de la semana, que cada día repases un poquito. El otro día hablábamos de una sesión de 4 horas en la que de esas 4 horas yo iba a dedicar 20 minutos de manera deliberada a repasarlo desde lo de ese mismo día que me había visto. ¿Y por qué? Porque es posible que lo que yo haya estudiado al principio de la sesión de estudio de 4 horas, un 15 o un 20% lo olvide cuando lleve 3 o 4 horas de estudio. Entonces, os recomiendo si yo tengo una sesión de estudio de 3 horas, de 5 horas, que dediquemos 15, 20, 25 minutos a repasar. O lo que os comento en muchas ocasiones, la técnica del sándwich. Repasar un ratito al comienzo de la sesión de estudio lo del día anterior y al final de la sesión de estudio repasar otro ratito lo que llevo acumulado. De esta forma, la curva del olvido la voy a aplanar y me va a servir para no olvidar con tantísima facilidad. Síntesis y resumen. Ya os he comentado en otras ocasiones que el resumen o hacer esquemas no es de las mejores técnicas de estudio. Ahora bien, se puede mejorar y la puedes poner a tu favor. ¿De qué manera? Yo lo que hago con cada uno de los temas es obligarme a dejármelo en una hoja. Pero ojo, yo no cojo y si le voy a dedicar 6 días a un tema, en el primer día voy a resumirme las 15 hojas del tema en una hoja. No, porque me falta bagaje, me falta conocimientos previos. Lo que sí que hago es, si tengo 6 días para estudiar, el sexto bloqueármelo y hacerme un resumen deliberado, un resumen exacto de una hoja de ese tema. Y en esa hoja me pongo las ideas principales, en esa hoja me pongo la parte práctica más diferenciadora y de esta forma es un trabajo de esfuerzo cognitivo que me va a servir para memorizar mejor a largo plazo. Pero ojo, tiene que ser en el momento adecuado. De igual manera, si voy a subrayar, si tengo 6 días, quizá en el primer y el segundo día no es momento de subrayar. Necesito un ratito extra de tiempo para tener mayor bagaje y para saber filtrar con sentido. Cuarta técnica, esta es la archiconocida, hay muchas estrategias dentro de esta técnica, pero es la que más aval científico tiene. Repaso activo, active, recall. En vez de, si tengo 6 días hasta el último día, no repasar de forma activa, como hemos visto, te recomiendo que cada día haya un ratito de evocación. Haya un ratito de primer día, últimos 15 minutos, intento recordar todo lo aprendido sin tener el material delante. Segundo día, ya llevo 2 epígrafes estudiados. A mi compañero de oposición le envío un audio contándole lo que ha aprendido hoy. Tercer día, voy a hacerme un mini simulacro de 15 minutos, que también es evocación, donde voy a intentar evocar la introducción y el índice. Cuarto día, voy a evocar un ratito. Mira, me toca un mapa mental. Voy a hacerme un mapa mental sacando las 6 ideas principales de cada epígrafe sin tener el texto delante. Si yo
trabajo el recuerdo activo, que lo puedo trabajar también con el método Cornell, con las flascas, etcétera, etcétera, de manera recurrente, estoy desarrollando el músculo que a mí me interesa, el músculo de la evocación o del active recall, que es rescatar de la memoria y exteriorizarlo. ¿Qué pasa? El día del examen tengo que tener desarrollado ese músculo, no el de subrayar, no el de hacer resúmenes, porque el día del examen tengo que tener la capacidad de evocar y sacar de mi memoria y llevarlo al papel. Así que todos los días un ratito de repaso activo, de recuerdo activo, porque es de verdad lo que mueve la aguja. Y por último, práctica espaciada, técnica infravalorada. Si tienes 6 días para estudiar un tema, mucho mejor que dedicarle 3, porque en esos 6 días va a haber descanso. Ese descanso, me refiero a dormir, te va a ayudar a consolidar el aprendizaje y la memoria. En esos 6 días te vas a enfocar de manera con mayor nivel de expertise a cada uno de los apartados y a cada uno de los epígrafes. Va a haber, como habéis visto, diferentes momentos de evocación y por lo tanto va a haber más momentos para aplanar esa curva del olvido. Así que dentro de vuestras posibilidades la idea es clara, que espacies al máximo cada uno de los temas, obviamente siempre teniendo la estadística a tu favor, que no te vayas a 15 días un tema si va a llegar junio, va a llegar el día del examen y solo vas a poder estudiar muy bien 5 temas. No, buscamos tener la probabilidad a nuestro favor. Así que espero que te haya aportado. Si aún no estás dentro, métete a nuestro mes de la programación, a nuestra lista prioritaria, merece mucho la pena. Esta semana nueva clase, comentario fijado es gratis, pero como siempre digo, son plazas limitadas.